rodeados de protocolo, comitiva y seguridad. Bueno, les decía antes de irnos a la pausa que este programa, ¿verdad?, está dedicado en el día de hoy a la memoria de ese gran artista, como lo fue y como lo es y lo será, Anthony Ríos, y que además en la entrevista central de esta noche, pues tenemos una figura realmente multifacética que tiene tantos años gravitando en la sociedad dominicana desde varios puntos de vista, desde la comunicación, la parte creativa, el hombre comunitario, el político y además el legislador. Es un hombre de línea vertical, es un hombre confrontacional, es un hombre de un verbo incendiario en ocasiones, pero siempre de buen calado intelectual. Un hombre que tiene unas raíces internacionales, pero que tiene también los pies en la Sierra Central de San Juan de la Maguana, un hombre de Italia y de aquí, don Charlie Mariotti. Bienvenido, senador. Yo no sé si tú eres más italiano o más sanjuanero. Yo soy de las matas de Farfán. De las matas de Farfán. Tú no eres sanjuanero. Yo soy de las matas de Farfán, pertenece a la provincia provincia San Juan de la Maguana. Pero cuando tú sales del país, Charlie, ¿no te creen que tú eres dominicano? Pues ¿por qué no? Pues con ese nombre. Y además con ese estirpe, ese bagaje personal. Bueno, pero al final el ADN y las esencias de uno se imponen. Se imponen. Sí, a mí se me nota que soy dominicano. Pero cuando abre la boca. A primera vista. No, cuando abre la boca. Así callado te ves, es un italiano ¿Así? más de... No, porque realmente mi apellido paterno es de origen italiano. De origen. Pero mi papá y sus padres y abuelos y bisabuelos eran de Córcega. Entonces, Córcega indistintamente fue italiana y fue francesa. Sí, señor. Pero terminó siendo francesa. Sí. De ahí ¿verdad? Era que era Napoleón. Exactamente. Entonces, de hecho, mi papá era de origen francés. De origen francés. Pero con todos los apellidos de origen italiano. Bienvenido, don Charlie Mariotti. Gracias. Senador de la República, hombre de la política, de la comunicación, del arte. Tú eres un artista, Charlie. ¿Tú te sientes un artista? En el fondo, ¿Un artista? ¿Tú no te sientes como un cierto dejo o intrínsecamente artista? Mira, yo creo que la palabra y lo que encierra es como demasiado poderosa. Sí, pero tú eres poeta. Demasiado fuerte. Digamos que soy un hombre tratando de vez en cuando y de cuando en vez de ser artista. No, por ejemplo, tú eres creativo. Sí, me ha tocado. Tú has hecho campañas publicitarias, diseño. Sí, claro. Sí. He jingleado. ¿Has jingleado acá? Claro. ¿Pero escrito o cantado? No, escritos. Tú escrito jingle. Lo hice hasta desde mi época de obrero y trabajador de la publicidad. Así es. Pero también he trabajado conceptos audiovisuales, conceptos radiofónicos. Es lo que digo. Entonces, pero eso de ahí... Pero ha sido reportero comunicador. Uno ha escrito una que otra vez, ha escrito poemas. Sí, lo declamas muy bien. Yo no sé si vale la pena ni siquiera leerlos, pero al final decir artista. Pero te sale. Ya la cosa. Te sale un poco. Eso es una palabra mayor. Sí, por cierto, a nivel de artista, antes de entrar en las cosas que quisiéramos conversar contigo, esta muerte de Anthony Ríos, ¿cómo la has sentido? Muy dolorosa, porque fue un amigo. ¿Lo trataste bien? Claro. Nos tratábamos con mucho respeto y mucho cariño. Y real y efectivamente me tocó
disfrutar, compartir con él horas madrugadas, la bohemia. Y era un tipo increíble. O sea, ese era un artista realmente para mí de los más completos que ha dado la República Dominicana. Y escogió una forma de vida, respetó la vida de los demás, que eso es muy importante en estos tiempos. Nunca lo escuché hablar mal de nadie. Y siempre recuerdo que en su casa ahí del Badén de Villa Altagracia, a veces coincidíamos en presentaciones, teníamos amigas comunes, y nos íbamos al Badén. Y ahí eran encuentros hasta el amanecer. ¿Con amigas comunes? No, amigas comunes del medio, de gente que trabajaba conmigo en la televisión, en la productora que teníamos en esa época, que producía Viceversa, con Mariela Encarnación, Georgina Duluc. Maribel Contreras trabajaba conmigo y tenía una relación de mucho cariño y de mucha amistad con Anthony. Sí. Entonces nos íbamos detrás de Anthony, sus presentaciones, sus canciones, sí. Y caíamos ahí amanecíamos conversando y hablando. Si uno tuviera que, por ejemplo, equiparar a Anthony Ríos en el plano local nuestro, en nuestra realidad, ¿con quién lo pudiéramos comparar así con otro que se le parezca a otro artista en ese? Bueno, aunque coincidían en algunas expresiones y facetas y en otras no, evidentemente, yo creo definitivamente que el artista dominicano más completo se llama Freddy Verascoico. Freddy Verascoico. Y creo que si hacemos un ejercicio y ponemos a Freddy aquí, ponemos a Anthony aquí, Freddy componía. Claro, hacía parodias, etcétera, etcétera, etcétera. Tocaba guitarra, animaba, presentaba y hasta entonaba. Era súper creativo, ¿verdad? O sea, Freddy era una superestrella, una mega estrella del firmamento criollo. Pero yo me refiero, por ejemplo... Pero Anthony no se quedaba atrás. Yo creo que Anthony, para mí, es el segundo artista más completo de la República Dominicana. Seguro que sí. Sin dudas. Seguro que sí. Bailaba, cantaba, componía, presentaba, producía, actuaba. Prácticamente lo hacía todo. Demasiado completo. Ahí sobre todo vivía. Sobre todo, que es lo Recuerdo que decía siempre, recuerdo que una vez me dijo, y después en un show que fui a verlo con mi esposa Margarita Alma Unaloa, y esa noche lo dijo ahí, porque un día hablábamos y me dijo, óyeme una cosa, si tú no vas a vivir mi vida, ni vas a morir mi muerte, ¿para qué me jodes? Así literalmente. Así mismo. Pero no era respecto a mí. No, respecto a la humanidad. Hablando de gente que lo criticaba, que criticaban su forma de vida, sus amores. Sí. Hay un filósofo así que tenía una frase insigne que decía, conócete a ti mismo. Claro. Si tuviéramos... Nosotros siempre tenemos que tener una referencia de nosotros mismos de alguna manera, quizás diferente o un poco distinto a cómo nos perciben los otros. Pero si yo tuviera que preguntarte, ¿quién es Charly Mariotti? ¿Tú me lo pudieras definir? Mira, yo creo que el hombre se hace más libre cuando conoce sus limitaciones. Creo que eso debe ser un ejercicio sincero. Cuando tú conoces tus limitaciones, es más fácil conseguir cosas, lograr resultados, cumplir con aspiraciones, con sueños, con propósitos. Y en definitiva, ¿qué sé yo? ¿Cómo tú te definirías? Yo me definiría como un individuo que le dedica tiempo, pasión y amor a lo que hace. Me definiría como una persona que ama la vida, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. No digo malas porque al final no creo que existan las cosas malas, porque al final te dejan algo bueno, experiencia, aprendizaje, ¿verdad? Me definiría como una persona solidaria,
¿Eres solidario? amiga de los amigos. Sí. Me definiría un poco vocación de maestro, familiar. ¿Tú eres un trabajador enfermizo o eres un tipo Familiar. que...? Según un amigo que se llama Eury Cabral, Sí, amigo nuestro. él dice que yo soy trabajólico, ¿Qué significa? que soy un adicto, que soy Al un trabajo. adicto al trabajo Al trabajo. y que vivo inventando. ¿De dónde aprendiste eso? Mira, yo creo que lo aprendí, lógicamente, que lo aprendí de mi madre. Se habla poco de tu madre, se habla mucho de tu padre. Bueno, lo que pasa es que mi madre fue padre y madre a la vez. ¿Por qué? Pero yo realmente, nosotros somos un producto más, mucho más de mi madre que de cualquier, Sí. que de cualquier persona. Y al final, digamos que somos un producto también de un ejercicio existencial, donde tú vas cogiendo, tú vas dejando, vas aprendiendo. Ese ejercicio existencial comenzó en la desaprendiendo. mata de Farfán. ¿O tú solo Yo te naciste diría- ahí? No. Yo nací en San Juan, pero a los 2 días me llevaron a las matas de Farfán. ¿Hasta qué tiempo? Hasta los 15 años, 14, 15 años. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Los 12 años? Yo nací en el 58. Imagínate tú, estamos hablando, yo vine a la capital 72. Yo tenía 72, 73. Yo tenía 14, 15 años. Pero básicamente ya en las matas de Farfán, yo había, mi personalidad ya daba notas, gritaba y hablaba de que de alguna manera íbamos a ser la persona que somos hoy. Sí, porque pero, por desde ejemplo, chiquito comencé ajá, a bregar en con el- gente, a ajá. organizar gente, a Pero- dirigir pelota, Pero baloncesto. allá en tu tierra natal, Pero claro que sí. ¿cómo va a ser? ¿Y qué ambiente era ese para esa época? Oh, mijo, yo a los 7 años, yo era segunda base de la Liga Tinanina. Mire, Claro, ¿con cuánto? con 7 años. Y era el tesorero. También. Cuando uno recogía 5, cuando uno tenía 5 pero tú pesos. tú cuando naciste uno para tenía- ser rico, era. Cuando uno tenía 5 pesos, era una fortuna. Eso era una fortuna. ¿Y cómo era ese desenvolvimiento entre papá, mamá y hermanos? Bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron, yo siendo prácticamente, tenía 1 año y pico, creo. Ah, 1 año y pero pico. fue un Claro. asunto muy temprano. Por eso tú dices que tu madre fue padre y madre. Claro que sí. Y tremenda mamá y tremendo papá. Sí. Pero siempre se habla mucho de tu padre como un gran, digamos, un gran gerente o empresario. Bueno, mi papá trabajó, mi papá, digamos que en el ámbito de la agronomía, si se quiere, hizo un gran nombre. Sí. Y fue querido por mucha gente porque siempre ayudó, cada vez que pudo ayudar, ayudó. Y tenía un know-how muy fuerte en leguminosas. en ¿Productor? maní. ¿Era productor o...? Mi papá dirigió la parte agroindustrial de lo que era Sociedad Industrial Dominicana, la Manicera, por, Sí, por 47, la famosa manicera. Por 47 años. Y fue mi jefe por 17 años. Sí, y se portaba bien como jefe. Era muy duro y se lo agradezco. Bueno, alguien sale a sacarte tú eso también. Era muy duro y se lo agradezco, pero me dio la oportunidad de disfrutar con él en, digamos, los mejores años de su vida y más productivos. Y lógicamente, de un hombre de tanta experiencia, tenía que aprender. Y aprendí. Tu vida es como una especie de extrañeza porque hijo de italiano. De franceses de origen italiano. De franceses de Pero origen corsos, italiano. corsos. Nacido en las matas de Farfán. Claro. Por cierto, ¿aprendiste algo de francés o de No, italiano? nunca. Nada. Yo para los idiomas soy muy, muy limitado. Entonces, nacido de corsos de origen, de corsos franceses de origen italiano, nacido en la mata de Farfán, senador de Monteplata. ¿Cómo se llega a hacer eso? ¿Y cuándo tú echaste tu primer ojo a la política? Pero cuando retornemos. No, en Monteplata. Cuando retornemos, vamos a hablar cómo tú le echaste el ojo a la política. En Monteplata. Retornamos en breve. Hablamos con un corso nacido en la mata de Farfán y senador de Monteplata, Charlie Marquete. Retornamos en breve.
y daban de comer a las palomas. Don Charlie Mariotti, usted no se supone que dio un brinco de la juventud. ¿Cómo tú das el brinco de la juventud a la madurez? Imagínate una... ¿Dónde tú la pasaste tu juventud? O en la capital. ¿Y haciendo qué? O comencé a trabajar publicidad con 19 años. Estudié locución en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera. Fui después monitor de locución. Después fui maestro de locución. Sí, pero todo eso son formalidades. Pero era mi juventud. Pero la parte gozosa. Tú llegaste a ser hippie. No, pero no. Yo viví mi juventud. Yo viví mi juventud con delectación, con pasión. Sí. Con pasión. Me la Pasión. disfruté. Mucha pasión. Yo no he brincado etapas. Mucha pasión, Charlie. Total. Música. Total. Bailaba muchísimo. Sí. Parrandeaba muchísimo. Sí. Amanecía muchísimo. ¿Cómo? Claro. Y bebí muchísimo romo. Romo nada más. Pero claro. Romo nada más. Bueno, en esa época se hacía cualquier cosa. ¿Tú estás de acuerdo con la despenalización de la No, de yo la creo que el consumo país no de la- está. de la marihuana? Yo creo que el país no está preparado todavía para eso. Todavía no. Pero estaría de acuerdo. Eso hay que esperar. Hay que esperar. Yo creo firmemente que es un diálogo que en algún momento tendrá que asumirse con mucha, digamos, inteligencia y tendrá que asumirse con mucha responsabilidad. Pero creo firmemente que ahora mismo es extemporáneo. Pero una cosa, de pasar por ser productor de televisión, ser un ente, digamos, empresario, prácticamente empresario de la televisión y de la radio, ¿cómo tú llegas al PLD? Bueno, de hecho, yo fui primero, cuando todos éramos PRDistas, mi mamá era una dirigente del PRD, del PRD en Las Matas, en la época de Juan Bosch, y en los tiempos difíciles, post-revolución de abril. ¿De acuerdo? Ahí vi a don Juan por primera vez, en el puente del río Mijo. Que el PLD no existía. No existía. Antes de llegar a San Juan de la Maguana, está el río Mijo. Y ahí fuimos a esperarlo, en una caravana desde Las Matas. Y ahí estaba mi mamá. Y ahí vi a don Juan por primera vez. Y a sus escoltas, que si mal no recuerdo, eran hombres ranas de los de Montes Arache. ¿De acuerdo? ¿Y qué te pareció esa experiencia? La tengo grabada en mi memoria como si estuviese ahí en la cabeza del puente ahora mismo. Ok, entonces... Pero después en el PLD me acerqué cuando llegué a la capital. Tengo un tío primo que se llama Domingo Mariotti, que fue asistente de don Juan mucho tiempo. Entonces me tocó tratar a don Juan cuando viví en la César Nicolás Penson, que una parte era casa y la otra era oficina, y don Juan colaboraba conmigo en los trabajos que nos ponía Georgilio Mella Xavier, un profesor que es historia patria, uno de los mejores profesores que vi y que tuve en mi vida, un hombre extraordinario, un gran humanista. Entonces don Juan me colaboraba. Yo iba con mi grabadora como si fuese un periodista y le hacía las preguntas, él me respondía y después yo redactaba y pasaba. En función de lo que él me dijo en mis trabajos, don Juan siempre aparecía en la bibliografía. Ahí comenzó cuando se dividió el PLD en el 73. Sí. Lógicamente. ¿Cuando sale a Rafaelito Albuquerque o cuando...? No, cuando se va don Juan del PRD. Cuando don Juan se va del PRD. Ok, no la crisis del PLD, sino la crisis del PRD. Claro, en el año ya 74, 75, 76, por la vía de mi tío, yo tenía ese vínculo. O sea, que tú vienes con Juan Bosch y el PLD desde su fundación. Pero como simpatizante, no como militante. Tú no fuiste miembro fundador, pero estabas cerca. En la vida yo era un bebé. Cuando llegué a Monteplata, el PLD no tenía juventud y nos tocó involucrar jóvenes, algunos vivos, otros andan ahí, otros se fueron a destiempo, pero involucramos, incluida mi mujer, de alguna manera la llevamos al PLD. Pero nunca fui militante, fui un simpatizante y un promotor del crecimiento del PLD. Y me tocó en el 90 fui delegado
y presidente de una mesa en lo que hoy es el Distrito Municipal de Chirino. O sea que por el PLD. O sea que a raíz del traslado de tu padre o del empleo de tu padre en Monteplata. No. Mi papá dirigía eso desde Santo Domingo. ¿Y dónde estaba tu madre en ese momento? En la capital. En la capital. Pero yo me voy a Monteplata a trabajar en Induspalma Dominicana en el año 83. Y ahí te pone entonces como de organizador. Ahí de me la juventud. involucro, me acerco al PLD desde la plataforma, ¿verdad?, de simpatizante. En el 91, después de la derrota del 90, que nos robaron las elecciones, que don Juan era el seguro presidente, yo entro ya sí de manera organizada al PRD, ¿de acuerdo? ¿Al PRD? Sí, al PRD. No al PLD. Porque la gente que me promueve y comienza a meterme en política eran amigos, muy amigos PRDistas. ¿De qué tiempo? Ok, lo que te Eso trataron fue de en el organizar. 91. ¿Y qué tiempo duraste ahí? Agustín Aquino Torres, Domingo de León González, ¿Pero qué tiempo María duraste Estela de ahí? la Cruz. Ahí duré del 91 hasta octubre del 97. Cuando retorné al PLD y fui candidato a senador por primera vez en Monteplata y ahí perdí. Sí, yo estuve perdí legalmente. Sí, no, yo estuve ahí porque ya teníamos buenas relaciones con Marcos Tavares desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya yo ahí sí te vi en acción en algún momento en esa campaña que no se pudo lograr la senaduría. Eso fue en 98. Sí. Pero el PLD había sacado 5,000 y pico, 6,000 votos en las elecciones del 96, que Leonel Fernández resulta electo presidente por primera vez, y nosotros 2 años después triplicamos esa cantidad. Llegamos casi a 18,000 votos. Sí, y ahí vimos que podíamos hacer carrera política. No, evidentemente y lo que entendimos. Sí. Y entonces la política te sacó de la otra actividad tuya de la televisión y la radio. Prácticamente. No. Prácticamente te perdimos ahí. No. Convivió conmigo. Mira, en el 98, nosotros, José Miguel Bonetti, Dubrel y yo teníamos producciones en EDOM. Teníamos primero Telemax, después producciones en EDOM. Después yo pasé a ser director de producción de Antena Latina en un momento dado. Después me tocó trabajar la salida al aire de Antena 21. No, porque tú has trabajado demasiado. Y volví a ser candidato. En todo ese tiempo yo no me fui de la televisión, pero mantenía mi actividad política, mi actividad social, ¿Y tu vínculo comunitaria, con Monteplata? en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, mantenía mi trabajo y los vínculos con la provincia. Siempre tuviste, claro, tú sabes que Juan Bosch postulaba por el PLD, era la negación del PRD por definición y los grupos eran de esas cosas por las que Juan Bosch, ¿verdad?, decidió armar. Entonces, ¿tú en algún momento comenzaste a formar parte de algún grupo en particular? Porque tenemos muchos años ya viéndote al lado de Danilo Medina. Pero en el año 98, después que nosotros perdimos, Leonel Fernández, cosa que le agradezco, me designa gobernador. Hicimos una gobernación que a juicio de muchas personas fue una gobernación de mucho trabajo y de mucho compromiso. ¿Y cómo sale entonces tú? No, en el año 2002, yo vuelvo a ser candidato del PLD. Sí. Pero ahí recuérdate que operó lo que denominaron el fraude del palito. Que ahí se fue a Tomayor, se fue Santiago, se fue Montecristi y se fue Monteplata. Yo me acosté ganado y me levanté perdido. ¿Entiendes? Sí. Pero la inexperiencia. Porque no debía acostarme. ¿Ves? Sí. No debía acostarme. Ahora no duermo hasta que tengo todas las actas. Ok, pero ¿por qué el PLD, Charlie, cae en esa pendiente resbalosa del grupismo? ¿Y cómo tú te sindicalizas, te agrupas con el equipo de Danilo? Es que eso es normal. En cualquier organización política, ese nivel de, digamos, de pureza se da por un tiempo. Perdón. Pero al final es inevitable. Es inevitable porque hasta por, digamos, afinidad, personalidad, ideas, forma de accionar, ¿entiendes? Forma de enfrentar las cosas, solidaridad. O sea, por muchísimas razones, cada quien va buscando a los que se les parece. Es así. ¿Se te parece, Danilo? En muchas cosas, cuando nos comenzamos a tratar, se tratan así comenzamos a descubrir afinidades.
Y al final, bueno, cuando él decidió aspirar a la presidencia de la República en el 2007, nosotros ya teníamos conversaciones con él con cierta, ya yo era senador en el 2006, y le dijimos a Danilo, si alguna vez tú decides aspirar a la presidencia de la República, cuenta conmigo. Y ahí ya, cuando llegó el momento, cumplí mi palabra. ¿Tú te has visto en los últimos tiempos un poco distanciado de Danilo Medina, así como con esa fervorosidad? ¿Se dice fericidad? Ferocidad. O ferocidad, fervor, o mucho fervor. Pasión. Sí, al lado de Danilo y te vemos un poquito más tranquilo. ¿Tú sientes alguna desafecto por no haberte permitido ser presidente del Senado? No. Realmente eso es una percepción que pudiera tener, si tú quieres, pudiese tener algo hasta desierta, en el sentido de que soy más tranquilo, menos agresivo. ¿Pero pudiste haberlo sido ya? Pero claro que sí. Tienes el tiempo ganado, los méritos ganados. Eso lo sabe medio país. ¿Por qué no se dio? Bueno, porque se dio la condición de Reinaldo, se dio la condición de Cristina, y nosotros tampoco hemos forzado con eso. Oye, ¿por qué? Porque eso no depende de mí. ¿De quién depende? Depende del comité político. Entonces, cuando una cosa no depende de ti... Pero depende de Danilo, que es un jefe. No, pero depende del comité político también. Perdón, del comité político también. Entonces, yo decidí dedicarme a mi provincia. Pero se notó que te enfriaste un poco en la defensa del danilismo. No, eso no es verdad. Pero tú encabezabas parte del liderazgo fundamental de, por ejemplo, del entorno, de la posibilidad de la candidatura presidencial de Reinaldo, y como también te vemos un poco distante. Pero no porque me distancié de Danilo, sino porque en ese momento nosotros decidimos que debíamos tener un plan B, una figura eventual de relevo. Reinaldo. En ese momento para mí era Reinaldo. Ya no. No. Ahora mismo. ¿Cómo tú te consideras? No, yo sigo siendo el coordinador de la corriente danilista en el Senado. Ya no está con Reinaldo. No, yo estoy con Reinaldo como amigo y como presidente del Senado, y lo apoyo. ¿Y se aspira a la presidencia? Y lo apoyo, siempre y cuando Danilo no esté de por medio. Ah, bueno, porque Danilo podrá estar. Es posible, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hacer una segunda pausa, retornamos en breve con Charlie Mariotti, que nos va a explicar cómo podría ser candidato Danilo Medina. A mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas. Un legislador de tanta experiencia, tercer periodo, ¿no? ¿Vas a aspirar de nuevo? Eso nosotros tenemos hasta mayo para decidir eso. En el partido por la nueva ley electoral. No, el plazo fatal para las inscripciones de primarias es junio. Es lo que digo, la ley electoral y de partido establece... No, la ley de partidos. Sí. Agrupaciones políticas y movimientos pero establece digamos eso. que una cosa va acompañada de la otra. Sí, la pero ley la de otra es para candidatos. Sí. La primera es para precandidaturas. ¿No lo has pensado o lo estás pensando? ¿El qué? Presentarte de nuevo. Hay un sentimiento en Monteplata colectivo. ¿Tú has visto a alguien del PRM salir al ruedo? Absolutamente. Entonces, una cosa. Bueno, entonces. Tú que tienes tanta experiencia ahí, conoces bien a Danilo y conoces bien el PLD, ¿podría realmente presentarse un cambio de la Constitución? Bueno, eso tú lo tienes, hablando con toda la objetividad del mundo, eso tú no lo puedes descartar. No se puede descartar. Claro que no. En un mismo periodo presidencial 2 veces modificar la Constitución. Pero oye, eso tú puedes criticarlo. Ajá. Tú puedes tener tu opinión. Sí. Pero la Constitución se modifica en función de la voluntad de los legisladores. Por relación de fuerzas. De los legisladores. Pero está la condición. De esa mayoría calificada y de todo el proceso que hay que agotar de cara a lo establecido en la Constitución. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es legítimo. Ahora, que moralmente, que en términos tú puedes calificarla como tú entiendas en función de tus pareceres, eso es otra historia. Sí. Pero el que modifica la Constitución eventualmente, la Constitución de la República establece perfectamente cómo ella puede ser modificada. Lo que tienes que hacerse de acuerdo a ella. A la Constitución. Ahora, es una decisión
Al final el presidente dirá, yo quiero, no quiero, y hay que irse a fajar al Congreso. Creo que alguien sometió un recurso ante el Constitucional donde plantea de que para hacer la modificación de la Constitución para la reelección tendría que haber un referéndum. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Eso, mira, en materia constitucional puede haber tantas opiniones como constitucionalistas hay. Entre abogados te veas. Y si son constitucionalistas, la cosa es más complicada. Entonces, son pareceres. Yo creo que pura y simplemente el presidente dijo que iba a hablar entre marzo o abril, cuando el comité político asumiera el tema, y yo prefiero, antes de ponerme a emitir juicios y a hacer sumatorias y matemáticas que yo desconozco, ¿Matemática para qué? De que si hay diputados, que si hay suficientes, de que si son 18, que si faltan 5, que si faltan 20. En el Senado... El diputado Fidel Santana le puso precio en estos días a los diputados. Bueno, pero sin ningún tipo de prueba ni fundamento. Y la historia no recoge nada, Charlie. La historia. Pero tú lo viste. La historia. Pero tú lo viste. Porque lo más fácil es tú decir desde temprano. No, estamos ofreciendo una jipeta. Si tú solo vas a creer en lo que tú puedas ver con tus ojos, podrás creer en poca cosa, porque esa agua que tenemos ahí está llena de partículas que solo tú lo crees porque ya se ha establecido anteriormente. Entonces, la historia de este país dice que no. Pero no me vengas con microbiología, que son cosas totalmente diferentes. No, pero yo te vengo con... Ahora, lo más fácil es tú decir fulano es un ladrón. Todo aquel que está en política, en principio ya es un ladrón. Entonces, y en la época de los haters, en la época de las redes, nadie sirve. Entonces, ahora, lo que no nos damos cuenta es que cada vez, en la medida que vamos desacreditando la clase política, nosotros también, que tenemos muchas culpas, que hemos cometido muchos errores que han afectado la partidocracia y la credibilidad y la confianza en nosotros mismos. Eso es verdad. Pero no es cierto que todos los que están se han lucrado con el erario. Pero claro, ¿entiendes? Claro, ni todos los que están son serios. Ni son todos los que están. Son sinvergüenzas. Entonces, eso que tú me estás planteando es diferente. Pero ¿cómo se consigue, por ejemplo, si la oposición... Lo más fácil es desacreditar de Pero no es lo más proceso. fácil, Charlie, pero es que la historia... La historia de nuestras modificaciones constitucionales, no solo las que se han producido en los últimos años, sino otras de anterior, incluyendo las modificaciones en los tiempos de Balaguer y demás. Entonces, ¿cómo es posible que ahora de repente es un espacio, un remanso de ángeles? Bueno, lo que pasa es que eso que tú estás diciendo posiblemente tiene mucho de verdad, pero pudiese tener mucho también de fábula y de mentira. Bueno, está bien. De mentira. Entonces, lo más fácil es tú decir, están dando 20 millones, están dando un carro, están dando un apartamento. Pero que no es decirlo, pero sin ningún tipo de prueba. Pero oye, el PLD no votó. No, pero vamos a hablar claro. Oye, el PLD no votó 8 votó una vez el PLD. Sí, eso es verdad. Porque se prestaron a la reforma constitucional de Hipólito. Sí, claro que eso es verdad. Claro. Oye, ahora en la última reforma constitucional no se pasaron gente de la oposición a apoyar la reforma en contra de su decisión partidaria. Pero ¿qué evidencia cierta y real tú tienes? La experiencia. ¿De los procesos? Sobre la base empírica. ¿Empírica? No, eso es irresponsabilidad. ¿Por qué votó el PLD 8? Eso es irresponsabilidad. Eso es como decir que todos los comunicadores son bocinas. Que todos los comunicadores chantajean. Que todos los comunicadores pero te estoy poniendo casos claros. Te estoy poniendo casos Dios. claros. ¿Cómo es posible que en el proceso pasado de modificación de la Constitución, legisladores de la oposición que su partido decidió que no iba a apoyar eso, apoyan? ¿A base de qué? De nada. Es posible, yo no tengo ningún nivel de certeza para afirmarlo, quizás tampoco pueda denegarlo, pueda negarlo rotundamente, pero creo que lo justo y lo responsable no es emitir juicios alegres y dañar reputaciones colectivas de manera tan divertida. ¿Y en qué se basa el análisis, Charlie? El análisis se basa en
en una opinión, el análisis del que analiza política es el resumen de las partes de los hechos que tú vas viendo en el pasado, en el presente y lo que pudiera acontecer. Eso es o si no, no es correcto, análisis. Pero eso es correcto. Ahora, lo que te quiero decir es que al final, cuando tú perteneces a un cuerpo colegiado, colectivo, tú tienes que ser muy cuidadoso, porque tú estás dañando. Cuando tú te refieres a todo el mundo. No, yo no me refiero. Me refiero al diputado que hizo esa aseveración. Fidel Santana. ¿Verdad? Sin aportar ningún elemento de prueba y ni siquiera decir, no, porque se vio a fulano. Yo creo que la gente cuando denuncia, ese denuncismo tan de fiesta, tan de carnaval, yo creo que tenemos que ponerle un freno. A propósito de denuncismo. Porque tú estás dañando la reputación de diputados que hay ahí, ¿Serio? que son Sí. muy serios. Sí, claro que sí. Y de diputadas y me muy consta, serias. a mí personalmente muy me serias. consta. Porque cuando tú no mencionas el santo y la seña, A mí me consta que hay gente seria, sí, pero lo que pasa es que los santos. procesos anteriores, modificación de la Constitución, me da una mala señal. Mira, una cosa. Bueno. Pero a propósito de denuncismo, esa denuncia que hizo el sector del leonelismo, del presidente Leonel Fernández, sobre campaña sucia y que a las 24 horas apareció el asunto de Quirino. ¿Podrá meterse el PLD de nuevo en una situación de ese tipo? Mira, yo realmente, óyeme, para mí esas son cosas que no me merecen gastar ni invertir una neurona. Porque ya a mi edad, las neuronas que tengo, Que son muchas. las que se pierden no se recuperan. Son muchas. Yo no quiero invertirlas en vaguedades. Porque, claro. Pero Quirino salió. No, pero y salió porque lo mandó Danilo Medina. No sé. Y hicieron una rueda de prensa un domingo y al otro día, no. Una Mira, cosa, Charlie. Hablemos de cosas más productivas. Charlie, Aprovechame. una cosa. Que tú tenías como 3 meses detrás de Una mí. cosa, y me llegaste tarde. Aprovechame. Me llegaste Sácame tarde. el jugo como las naranjas de Atomayor. Mira una cosa. Esa posición de división interna, ¿tú crees que esa posición de Danilo haga que Leonel se movilice al Congreso en caso de que sometan una nueva propuesta de modificación a la Constitución? Ahí volvemos a lo mismo. A lo mismo. Ahí volvemos a lo mismo. No hay una amenaza Esos sobre son, oye, esas son brisas que no tumban cocos. ¿El PLD no se divide, no se rompe? Para mí no. Aún haga lo que se haga. En el PLD hay una aspiración legítima del presidente Fernández. Legítima. Hay una aspiración legítima de otros aspirantes a la candidatura presidencial. Sí. Y eso es bueno. Eso demuestra que hay caudal. Sí. Que hay caudal en el PLDismo. Y real y efectivamente, Danilo y Leonel son personas muy inteligentes. Para irnos de esta entrevista, Charlie, no está abusando la dirección política del PLD de lo que ha podido conservar hasta ahora, de la unidad del PLD. ¿No está abusando? Es que yo creo que el gran problema no es que esté abusando. El gran problema es que la dirección del PLD se ha tornado totalmente ineficaz. Gracias, Charlie. Y no hay árbitro. Gracias. Si tuviéramos dirección, de verdad, 24/7, muchas de estas cosas no pasaran. Muchas gracias. Y tú no tuvieras tanta comida para alimentarte. Muchas gracias. Como periodista. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en otro encuentro casi personal.